Mundo Católico trae para ti el pulso del Papa. Escúchalo aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Inmensa tristeza del Papa Francisco por la muerte de padre e hija al cruzar a Estados Unidos. Dios no se cansa de perdonar nunca, afirma el Papa Francisco a los presos. El Santo Padre convoca al Consejo de Cardenales por la Constitución Praedicate Evangelium Y pide frenar el cyberbullying con un mensaje dirigido por video a los jóvenes de todo el mundo. En la solemnidad del Corpus Christi, el Santo Padre subraya la centralidad de la Eucaristía. Se bendice en la Basílica de Guadalupe de México la imagen de San José Sánchez del Río que irá a los Estados Unidos. Cristeros conmemoraron 90 años de la reapertura de las iglesias en México. Una madre perdona y abraza al asesino de su hijo. Y por último, la Arquidiócesis de México pide investigación ajustada a derecho en el caso de Leonardo Avendaño. Usted conocerá estas y otras noticias enseguida, en los servicios informativos de Ver y Creer. Es un gusto saludarle a través de la radio, hoy, enseguida, y acompañarle en las voces informativas. Marisa O'Farrill. Y Roberto Farril con Roberto Pérez Armente en los controles operativos. Marisa, qué bueno que estás de vuelta, ya te extrañábamos. Sí. El público lloraba. Ah. ¿Dónde está? Que regrese. Bienvenida de vuelta, andabas de pachanga. De viaje. Ah, bueno. Marisa y sus viajes. ¿Dónde andabas en esta ocasión? Fui a Cancún. Ah, bueno. Oye, ¿cómo está lo del sargazo ahí? Sí, está. ¿Sí? Hay muchos, sí. Pues es la naturaleza, ¿no? Pues así Sí. es. Vámonos a la información. Comenzamos con noticias de Oriente, Europa y la sede apostólica. Sea usted bienvenido a las noticias. El Papa Francisco vio con inmensa tristeza la imagen de los cuerpos de Óscar y su pequeña hija Valeria de tan solo 21 meses, ambos de El Salvador, que murieron ahogados al tratar de cruzar el río Bravo entre México y Estados Unidos. El domingo 23 de junio, en un desesperado intento por llegar a tierras estadounidenses, padre e hija fueron arrastrados por las aguas del río a la altura de las ciudades de Matamoros en México y Brownsville en Estados Unidos. Sus cuerpos fueron encontrados a la orilla del río. Las autoridades salvadoreñas han ofrecido su colaboración para repatriar los cadáveres en su país de origen. En una carta enviada a los presos de la cárcel de la isla de Gorgona en Italia, el Papa Francisco recordó que Dios no se cansa de perdonar. Cuando vamos a pedirle perdón al Señor, Él nos perdona siempre. No se cansa nunca de perdonar y de recogernos del polvo de nuestros pecados, escribió el Santo Padre a los presos en la carta que fue entregada el sábado 22 de junio por el cardenal Ernest Simoni. Todos nosotros cometemos errores en la vida y somos pecadores, y todos pedimos perdón de estos errores y hacemos un camino de reinserción para no equivocarnos más, indicó Francisco, según dio a conocer el diario Vaticano L'Osservatore Romano. El Santo Padre convocó al Consejo de Cardenales que lo asesoran en la reforma de la Curia Romana y del gobierno de la Iglesia Universal a una reunión esta semana en el Vaticano para trabajar en la próxima Constitución Apostólica sobre la Curia Romana, que tiene por título provisional Praedicate Evangelium. Según informó la oficina de prensa de la Santa Sede, la reunión inició el martes 25 de junio y concluyó el jueves 27. El tema central de esta reunión del Consejo de Cardenales es el trabajo de la nueva Constitución Apostólica Praedicate Evangelium. Tras haber sido aprobado el borrador el pasado mes de abril, indicó Vatican News. En otras noticias, le informo que Francisco envió un video mensaje a los jóvenes del mundo en el que alerta sobre el grave problema de la violencia o acoso conocido como bullying y se sumó a un maratón internacional de 24 horas contra el cyberbullying. En una presentación privada en la sede del Vaticano de la Fundación Pontificia Scholas, el Papa se sumó al maratón Stop Cyberbullying Day a través de un videomensaje. En este video, el pontífice confía a los jóvenes su preocupación por la violencia que algunos sufren a causa del bullying y les anima a no perder su identidad. El Santo Padre afirmó en la solemnidad del Corpus Christi, durante el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro, que la Eucaristía es la síntesis de toda la existencia de Jesús, que es un único acto de amor al Padre y a los hermanos.
El Papa Francisco explicó que la fiesta de Corpus Christi nos invita cada año a renovar el estupor y la alegría por este don maravilloso del Señor, que es la Eucaristía. El Santo Padre insistió: cuando el sacerdote te dice el cuerpo de Cristo, decimos amén, pero que sea un amén que salga del corazón con convencimiento, pidió. Al celebrar la Santa Misa en la solemnidad de Corpus Christi en la parroquia Santa María Consoladora en el barrio romano de Casalbertone, Francisco aseguró que si recibimos de corazón la Eucaristía, este pan desatará en nosotros la fuerza del amor. Con esta fuerza nos sentiremos bendecidos y amados y querremos bendecir y amar, comenzando desde aquí, desde nuestra ciudad, desde las calles que recorreremos esta tarde. El Señor viene a nuestras calles para decir bien de nosotros y para darnos ánimo. También nos pide que seamos don y bendición. El Papa Francisco llamó al padre Carlos Fortes, sacerdote de Almería, España, para pedirle que fuera a Roma a explicarle el funcionamiento de Ars Cupa, una asociación que evangeliza a través del arte. Durante su encuentro, el Santo Padre lo animó a vivir siempre la espiritualidad de San José. El padre Carlos Fortes es párroco de la Iglesia de la Encarnación en la localidad de Vera, Almería. A principios de este año envió una carta al Papa Francisco para darle a conocer la fundación que inició y pedirle su bendición. Pocas semanas después, el pontífice sorprendió a este joven sacerdote con una llamada. En otras noticias, le informo que al celebrar en la Basílica de San Pedro la misa de ordenación episcopal de Monseñor Ricardo Lorenzelli Rossi, nuevo obispo auxiliar de Santiago de Chile, Francisco recordó que el obispo es un siervo, pastor, padre, hermano, nunca un mercenario, y en su homilía recordó que nuestro Señor Jesucristo, enviado por el Padre para redimir a los hombres, envió a su vez a los 12 apóstoles al mundo para que fueran llenos del poder del Espíritu Santo a proclamar el Evangelio a todos los pueblos y a reunirlos bajo un solo pastor para santificarlos y conducirlos a la salvación. El cardenal Gerhard Müller, prefecto emérito de la Congregación para la Doctrina de la Fe, afirmó que la fe en Cristo es la verdadera modernidad durante el simposio por el reinado final de Cristo Rey, organizado por la Unión Seglar con motivo de los 50 años de su fundación y que tuvo lugar en Barcelona. En el evento, el cardenal Müller participó con una ponencia titulado El reino de Dios hoy, en la que resaltó que el cristianismo no necesita acomodarse a la modernidad ni conquistar intrépidamente en la postmodernidad un espacio para sobrevivir, pues la fe en Dios, revelado en Jesucristo, es la verdadera modernidad, la actualidad no superada de libertad, vida y amor, afirmó. El Papa Francisco anunció el lema de la próxima Jornada Mundial de la Juventud del año 2022 que se celebrará en la ciudad de Lisboa, en Portugal. María se levantó y partió sin demora. El Papa hizo este anuncio el sábado pasado, 22 de junio, durante la audiencia que concedió en el Palacio Apostólico del Vaticano a jóvenes participantes en el 11º Fórum Internacional de los Jóvenes, que se ha celebrado en Roma, organizado por el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, con el objetivo de promover la implementación del Sínodo 2018 sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Más del 95% de las madres que saben que su hijo nacerá con síndrome de Down deciden abortar, según informa un artículo del diario español El Confidencial. Aunque no hay datos oficiales, se estima que los 400,000 nacimientos anuales, tan solo 150 son de niños con trisonomía 21. De hecho, el director de la Fundación Down España, Agustín Matía, asegura que el número de parejas que se hacen las pruebas diagnósticas del síndrome de Down y otros síndromes durante el embarazo, las que deciden seguir adelante, tiende a cero. Según se precisa en este artículo, 1 de cada 700 nacimientos debería ser de un niño con síndrome de Down, por lo que durante el año 2018 deberían haber nacido unos 571 niños con este síndrome. Sin embargo, en España no llegan a los 150 niños nacidos. Noticias procedentes del Reino Unido, le informo que la Corte Inglesa de Apelaciones revirtió el pasado lunes 24 de junio un polémico fallo que obligaba a una mujer con discapacidad a someterse a un aborto en contra de su voluntad y la de su familia, que había expresado su deseo de tener el bebé.
Los jueces McComb, King y Peter Jackson decidieron revertir el fallo de la jueza Nathalie Leven de la Corte de Protección, que el 21 de junio determinó que la mujer debía abortar a su bebé. La vocera de la plataforma provida Right to Life UK, Claire McCarthy, señaló que esta es una decisión muy esperada que salvará la vida de un niño por nacer y a la madre de un aborto tardío, así como gran estrés. Sin embargo, el horrendo fallo original nunca debió darse. La Sociedad Médica Italiana para la Anticoncepción premió una publicidad blasfema que muestra al arcángel Gabriel entregando a la Virgen María la píldora abortiva de los 5 días después con la frase «Úsala, hace milagros». La imagen ha recibido fuertes críticas en las redes sociales. La publicidad fue preparada por un grupo de alumnos del Instituto Georgi Wolf de Roma, que resultó ganador en la iniciativa Informa a los Amigos, promovida por la Sociedad Médica Italiana para la Anticoncepción y por la Asociación Cultural La Celta. El premio fue una bolsa de 1.000 euros para estudios para cada uno. En información de Francia le doy a conocer que el Papa nombró administrador apostólico de la Arquidiócesis de Lyon a Monseñor Michel Dubois, obispo emérito de Évry-Corbeil-Essonnes. Este nombramiento se produce después de que el pasado 7 de marzo el cardenal Philippe Barbarin, arzobispo de León, presentase su dimisión al haber sido condenado a 6 meses de prisión exentos de cumplimiento por parte de un tribunal francés por no denunciar abusos sexuales contra menores cometidos por un sacerdote en las décadas de 1970 y 1980. Este fue el resumen informativo de Europa, el Vaticano y Oriente Medio. Usted ha quedado informado. Ahora es momento de hacer un enlace con Radio Vaticana, la radio del Papa, para escuchar en la audiencia general las palabras en español que dijo su santidad el Papa Francisco. Queridos hermanos y hermanas, en los Hechos de los Apóstoles, San Lucas nos muestra a la Iglesia de Jerusalén como el paradigma de toda comunidad cristiana. Los cristianos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, hacían memoria del Señor a través de la fracción del pan, es decir, de la Eucaristía, y dialogaban con Dios en la oración. Los creyentes vivían todos unidos, conscientes del vínculo que los une entre sí como hermanos en Cristo, sintiéndose especialmente llamados a compartir con todos los bienes espirituales y materiales según la necesidad de cada uno. Así, compartiendo la palabra de Dios y también el pan, la Iglesia se convierte en fermento de un mundo nuevo en el que florece la justicia, la solidaridad y la compasión. En efecto, la liturgia no es un aspecto más de la Iglesia, sino la expresión de su esencia, el lugar donde nos encontramos con el resucitado y experimentamos su amor. San Lucas nos señala que día tras día el Señor iba agregando a los que se iban salvando. La perseverancia de los creyentes en la alianza con Dios y con los hermanos se convierte en una fuente de atracción que fascina y conquista a los demás. Al finalizar la catequesis, en su saludo a los peregrinos de lengua española, exhortó a pedir al Espíritu Santo para que nuestras comunidades sean acogedoras y solidarias, viviendo la liturgia como encuentro con Dios y con los hermanos. A los jóvenes, los ancianos, los enfermos, los recién casados, les recordó la solemnidad del próximo viernes del Sagrado Corazón de Jesús, invitándolos a mirar ese corazón y a imitar los sentimientos más verdaderos. También a rezar por los sacerdotes y por su ministerio petrino, para que toda acción pastoral esté marcada en el amor que Cristo tiene por cada hombre. Gracias. Hasta aquí la crónica de la audiencia en lengua española presidida por el Papa Francisco el pasado miércoles. Usted ha quedado informado. Hacemos una pausa, regreso para que usted conozca a la recientemente canonizada Santa Nazaria Ignacia March. Voy a tener el gusto de platicar con varias religiosas de la congregación que ella fundó y después le entregaremos noticias de América y de México.
Continuamos después de esta pausa. Póngase en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@pericreer.com. Tenemos la alegría de recibir aquí en nuestros estudios a 3 religiosas y a una catequista para presentarle a usted a la nueva santa Nazaria Ignacia March. Ellas son la hermana Hilaria Nava, la hermana Erika Yadira, la hermana Daisy Bonilla y la catequista Patricia Rodríguez. Bienvenida, Madre Hilaria. Gracias por invitarnos a este programa. Está usted invitada siempre. Bueno, gracias. Sí está en la Colonia Roma, su casa, la comunidad, Está ahí, ¿no? En la Colonia Roma. Los de la Así Colonia es. Roma en México, a Roma, la ciudad eterna, Así es. vamos a ir y venir hoy en este programa. Ahora vamos a venir acá. Ajá. Sí. Y recibo con afecto también a Erika Yadira, hermana Erika, Sí. bienvenida. Muchísimas gracias. ¿Usted es novicia? Yo soy juniora. Juniora. Ajá. Juniora es lo que sigue de novicia. Sí. Y lo que sigue será profesión de votos perpetuos. Ay, Voto ojalá perpetuo. que tengamos una santa más Ya. aquí en la hermana Así Erika. es. Estamos Ujú. en ese proceso. Bueno, yo me atreví a hablar de sencillez, humildad y fuerza de corazón en Santa Nazaria, pero me quedé muy corto. Así es. Ella, lo que le caracterizaba también es la unidad. Era apasionada por Cristo. Su amor por Cristo era radical y siempre buscaba la unidad entre toda la iglesia. Por eso nosotros tenemos una oración que se reza todos los días, pidiendo la unidad, haciendo posible el sueño de Jesús, de un solo rebaño, un solo pastor. Ujú. La unidad de los bautizados en Así Cristo. es. Ajá. Así es. Ah, sí, este es un gran carisma de ella. Sí, bueno, el carisma propiamente es trabajar por la unidad de la iglesia Ajá. en extensión del reino. Ay, Santa Nazaria, ven y Así ayúdanos ahora, qué tan necesario es esto. Sí, así es. Hermana Erika, ¿qué le movió a ingresar a esta congregación? En mi pueblo no se conocían las religiosas, pero mi párroco me envió a una casa de ejercicios que está en Ciguatepeque, Honduras. Entonces ahí, ¿Usted es hondureña? yo soy hondureña, entonces ahí se me dio un libro que se llama Hora de la Tarde para que pasara el fin de semana, entonces lo leí y una frase que me impresionó fue ir donde los sacerdotes no pueden ir a llevar el evangelio. Entonces esa frase como que me impactó tanto y yo dije, yo quiero hacer esto. Y eso fue lo que me invitó a entrar a la ¿Y congregación. esta frase quién la pronunció? La Beata Nazaria Ignacia. Ah, sí, ya santa. A la Santa Nazaria Santa Ignacia. Nazaria Ignacia, Ella claro. pronunció, a ver, una vez más, ¿cómo? Ir y llevar el evangelio donde los sacerdotes no pueden ir. Digamos que este es el carisma fundacional de Santa Nazaria, llevar el evangelio a donde los sacerdotes no pueden, o la unidad de la iglesia. Bueno, ella se apasionaba por anunciar el reino de Dios y ella quería que Cristo reine en todas las almas, pero en unidad. O sea, ella al final desea que toda la iglesia sea un solo cuerpo como Cristo lo pide. O sea, que al final Jesús venga por un solo rebaño. Y ese es el deseo de Santa Nazaria Ignacia. Y siendo religiosa, ve ella también, por lo que dice la hermana Erika, la posibilidad de que las religiosas hagan lo que los sacerdotes no podrían. Bueno, ella funda en Bolivia precisamente porque ve la escasez de sacerdotes y las sectas se iban extendiendo muy rápido en este país. En Bolivia. En Bolivia, y no hay ninguna congregación nativa. Entonces ella, su preocupación es colaborar con los sacerdotes y sobre todo con los sacerdotes diocesanos, ayudar a llevar el evangelio, ser mujeres de palabra para pronunciar y hacer presente el reino en medio de esa situación tan crítica que estaba viviendo en ese entonces Bolivia. Esperemos que esta Buscar. canonización de Santa Nazaria Ignacia provoque más devociones, porque esa frase que decía la hermana Erika, cuán necesaria es en nuestro tiempo. Hermana Hilaria, a ver, bueno, esta mujer recorrió también en su vida varios lugares. Nace en España, luego está en México, regresa a España, regresa a México, va a Bolivia y muere en Argentina. En Argentina. Porque ella, su ideal
era extender el reino. Es ir, o sea, para ella no existe fronteras y nunca existe. Entonces mueren en Argentina porque allá se traslada a la Casa General. Muere en el hospital, pero es trasladada en una cripta que no es propiamente de la congregación, pero fue prestada. Como el sepulcro de nuestro Señor. Así es. Se lo prestó San José de Arimatea. Así es. Pero fue una experiencia profunda que tuvo con Jesús, que desde pequeña se enamoró de él y dijo, te seguiré, Señor, como una humana criatura. Y ese amor apasionado que sintió le llevó a dar la vida, gastar su vida, porque en sus escritos descubrimos cómo ella pasaba horas orando porque se quería alimentar de Jesús para llevarlo a los pobres, que era la herencia que nos dejó, estar siempre con esa atención con los más desprotegidos. Hermana Erika, no hay resurrección sin muerte, no hay Cristo sin cruz, no hay rosa sin espinas, y Santa Nazaria, bien que conoció las espinas, ¿no? Ella fue una mujer que sufrió mucho. En un dado tiempo sus diarios cuentan de que se le quiso quitar como esto de que ella no fue fundadora, o sea, no se reconocía en un tiempo como que ella era la fundadora y se le quería dar a otra hermana y eso hizo de que la gente por un momento le repudiara y también esto que sufrió en España cuando la gente la quiso linchar y también estuvo a punto de ser envenenada. Entonces ella misma lo dijo, si Cristo tuvo una corona de espinas, es la misma para ella, ¿no? Y es lo que ella deseaba también. Y sí, fue una mujer que hasta el último momento sufrió, pero que logró su objetivo, y era alcanzar la santidad y dar a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Y yo siento que lo logró y lo sigue logrando. Y ella es un medio por el cual nosotras seguimos en esta obra, con estos mismos deseos de seguir anunciando a nuestro Señor. Y no solo anunciándolo, sino haciendo como Él, de levantar la dignidad de nuestra gente, especial de aquellos que se sienten, pues, que han caído en un nivel que ni son hijos de Dios, o en aquellos en los cuales la sociedad desecha, que ahorita el Papa lo llama los descartados, pero Nazaria se adelantó a esa frase, y ella anteriormente lo dice, bajar a la calle y ir en busca de los pobres. Y ella lo dijo, la herencia que yo les dejo a mis hijas son los pobres. Entonces esa es la herencia que a nosotras nos deja, de levantar, no solo dar el pan, sino también levantar su dignidad. ¿Y eso lo viven ustedes, hermana? Pues intentamos. Pues sí, ella se los enseñó. Sí. Es el carisma de esta fundadora. Así es. A Qué veces, mujer tan valiente. Al contemplar su semblante, sí. Otra vez. Refleja esa profunda experiencia de Dios, que lleva también a impulsarnos nosotras como hijas suyas y nos anima a seguirle a pesar de todas las dificultades que vayamos encontrando en la vida. Cuando tenemos vicisitudes, se nos va el sueño, andamos distraídos, tristes, de mal humor, y esta mujer con todo eso conservaba la serenidad, esa paz que solo Dios nos da, ¿no? Sí, ayer precisamente veíamos la santidad de ella y siempre lo soñó, siempre deseó, y yo digo que lo podemos unir con lo de San Pablo. Dice que corre a la meta, y Nazaria desde muy pequeña quiso ser para Dios en servicio a los más necesitados, y lo logró. Que la hermana Erika nos dé una conclusión, así como unas palabras que el Señor le inspire, y su santa fundadora también. Pues yo siento que, como el Papa lo dice, todos estamos llamados a la santidad,
Y el ejemplo más puro es en este momento Nazaria y los otros santos, ¿no? Y con esta vida que conocemos y que nos exige también a ser santas y a ser santos, y con esta santidad primero lograda por nosotros, también conquistar las otras almas para que lo puedan lograr. Y sobre todo es apasionarte por el reino como ella lo hizo, y sobre todo abandonarte en las manos de aquel que es el dueño del reino para que esto pueda ser posible. Muchas gracias, hermana Erika. Y ahora se suma a esta mesa, recibo con afecto a la hermana Daisy Bonilla. Ella también es juniora, misionera, cruzada de la iglesia. Bienvenida, hermana Daisy. Muchas gracias y por este momento de emoción de estar igual en esta experiencia grandiosa de la Madre Nazaria, que para mí pues ha sido emocionante, ¿no? Esta experiencia de tener una santa y sobre todo de descubrir en ella esa experiencia de amor grande de Dios en ella, y que ese amor grande fue lo que lo llevó y la acercó más a vivir esta santidad. Y para mí es una experiencia pues muy, muy hermosa el descubrir que así como su vida también me identifiqué en muchos momentos, su vocación, ¿no? Que desde niña ella fue descubriendo ese amor apasionado a Jesús, y siento que en ciertos momentos igual me hizo también esa invitación a mí. Y bueno, yo soy de un pueblo, y de ese pueblo yo tampoco no tenía ni idea, no la conocía. Mi pueblo se llama Santa Ana. Santa Ana. Sí, Santa Ana. ¿En dónde está? Queda por el norte de Honduras, se llama Lloro. ¿Usted es hondureña? Sí. Y en el pueblo de Santa Ana usted no tenía la menor idea de... Nada, no tenía. Santa Nazaria Ignacia, ni de las misioneras cruzadas. Nada. ¿Y qué pasó? Bueno, en mi pueblo conocí a los jesuitas desde niña, y ellos, bueno, los conocí, y ellos van a celebrar cada 3 meses a mi pueblo, Eucaristía y todo eso, y ahí fue donde los conocí. Y entonces yo de niña me llamaba mucho la atención su vida, ¿no? Su entrega y pues sí, su esfuerzo, su sacrificio, de cómo miraba que subía la montaña y todo eso, pues a mí me llamaba la atención esto, ¿no? Y entonces yo me acerqué al sacerdote y le dije que yo quería ser como ella, ¿no? Ajá. Sí, entonces fue como él me dijo, bueno, yo te voy a llevar a una congregación misionera y las vas a conocer, pues, y él me trajo, ¿no? Él me trajo a la congregación y bueno, conocí a las hermanas, y igual fue un momento muy especial porque justamente sentí que el Señor desde ahí me llamaba a ser misionera, porque me las encontré igual en las montañas a las hermanas ahí con el pueblo, con la gente. Justamente fui a un encuentro donde ellas estaban con un grupo indígena trabajando en el campo, sembrando hortalizas, plantaciones, y ahí me acerqué, y ahí fue donde las conocí por primera vez, ¿no? Entonces fue una experiencia muy, muy marcante para mí. Y ahora se suma a esta mesa, y la recibo con afecto, a Patricia Rodríguez Lee. Pati es catequista desde hace muchos años en la Iglesia de la Sagrada Familia, que está en la colonia Roma. Y tú conoces cercanamente a las hermanas desde hace mucho, ¿no, Pati? Sí, ya tenemos 3 años de estar trabajando juntas. ¿Cómo? Pues ¿Tú vas para monja o qué? No, bueno. Llévesela, hermana Hilaria, les conviene a ambas. Sí, me dan muchas ganas. No, yo soy laica. ¿Y eres catequista en la Sagrada Familia desde hace como 100 años? Eres catequista tú allí, ¿no? O yo te conozco desde hace como 100, allí en la Sagrada Familia, ¿no? Sí, no, ya tengo como pues casi 10 años de ser catequista. Actualmente soy la coordinadora del área de catequesis de la parroquia, y bueno, pues ellas se suman en algún momento. Yo en ese afán de siempre estar como sumando a más personas a la obra de Dios, de llevar el Evangelio pues desde los niños, adolescentes, jóvenes, adultos, es como conozco a las hermanas, en una invitación, y bueno, pues también aquí la Madre Superiora nos apoya, y actualmente tenemos 4
4 religiosas que nos apoyan en la catequesis. Mira, tú que sufrías buscando buenos catequistas, hay veces que el pato nada y hay veces que ni agua bebe, ¿no? Así es. Somos un equipo realmente pues muy maravilloso. Yo estoy muy agradecida, sobre todo con Dios, porque el servicio que damos es para Dios, a la comunidad, y bueno, esto nos da mucha alegría. Yo estoy muy emocionada de conocerlas. 3 años ya ¿Cómo es encaja bastante. esto, Madre Hilaria, con el carisma de ustedes? Bueno, la Madre Nazaria, Santa Nazaria, por nosotros. Su ideal es que el carisma no solo sea para las misioneras cruzadas de la Iglesia, sino es compartir con los laicos, con los sacerdotes diocesanos que quieran vivir el carisma, desde ese carisma vivir su sacerdocio. Entonces hay la familia extensiva, Patti, en ese proceso, Santa Patti, pues vamos a invitar que haga ¿verdad? méritos. Ajá. Sí. Entonces el carisma es para todos, quien lo desea vivir. Y extender el reino desde la unidad, que es el carisma, ¿no? Trabajar por la unidad en la extensión del reino, en servicio a los más pobres, a todos, pero el acento lo pone mucho ella en los pobres. ¿De dónde habrá tomado el nombre Nazaria de nuestro Señor, Nazareno? ¿Ignacia de San Ignacio de Loyola? ¿Qué saben ustedes? No, el nombre viene por la mamá y la abuela. ¿Así se llamaban ellas? Sí, entonces... Porque ese nombre no es común. No. ¿Y si es referente a nuestro Señor? No. ¿Por Nazareno? No. No, simplemente es querían ponerle el nombre de la abuela materna y de la mamá. Entonces se une Nazaria e Ignacia. Ah, la mamá era Nazaria, o la abuela Nazaria, y la mamá Ignacia. Ignacia. Ajá. Bueno, y a ti, Pati, tú que llevas 13 años de conocerlas, ¿qué te dejan ellas, esta congregación? ¿Y qué te deja la Santa Madre Fundadora? Bueno, a mí lo que me deja es ese carisma de salir a la calle, bajar a la calle. Bajar a la calle. Yo soy testigo de cómo ellas trabajan en esa parte. El trabajo que realizan con los niños, y con la comunidad, es salir. Ahorita estamos en un programa de pastoral urbana y bueno, es parte de lo que estamos trabajando, de salir a nuestros alrededores de la parroquia, ¿sí? De no estar nada más dentro de la parroquia. O sea, te ha venido a confirmar lo que tú haces. Exacto. Porque Pati es la jefesaza de la catequesis ahí en la parroquia de la Sagrada Familia y ha venido a ella, con su carisma, a confirmarte que lo que haces tú vas bien. ¿Okay? Así es. ¿Cuántos niños tienes ya en catecismo, más o menos? Bueno, estamos hablando en promedio de unos 80. ¿De veras? ¿80 entre niños en niños, adolescentes, jóvenes. Sí, abrimos grupos como de 80 aproximadamente. A veces no perseveran todos, pero sí es un promedio de los que estamos trabajando. Y ahora, bueno, pues estamos con la idea de que la catequesis no sea presacramental, que sea una iniciación, que no sea el fin, que es un medio. O sea, los sacramentos es un medio nada más. O sea, que no te lleven al niño, enséñale un mes para que haga su primera comunión, porque ya tenemos todo listo en los tamales. No, así es. Que sea más es un profunda. Un proceso en el que hay una iniciación cristiana y en la que pues aprendemos a conocer a Dios, a vivir una catequesis vivida, y eso es lo que, pues en este caso, la Santa Nazaria nos deja, llevar el Evangelio, así es. Llevar el Evangelio. ¿Cuál era la frase que nos decía al principio? Donde los sacerdotes no llegan, ¿o cómo? Ir a donde los sacerdotes no pueden llegar. Ajá. Nos vamos, pero antes conclusiones. Pati, ¿qué concluyes? ¿Qué significa esta noticia de la canonización para ti? Pues un agradecimiento muy profundo a Dios que me haya permitido ser testigo de esta santa que sube a nuestros altares
y de su trabajo y su obra que dejó aquí en la tierra, y que soy testiga cómo nuestras hermanas religiosas lo llevan a cabo, su misión. Gracias, Pati. Reverendísima Madre nuestra, Madre Hilaria, ¿qué concluye? Creo que en acción de gracias, porque Dios ha sido grande con Nazaria, la fundadora de las misioneras cruzadas de la Iglesia, y que eso nos lleva a gastar también nuestra vida, que no es nuestra, sino es de Dios. Solo estamos en ese servicio, en ese darnos, gastar día a día, aún en lo más pequeño, pero es saber que lo hacemos por Dios, para mayor gloria de Él, en servicio a nuestros hermanos. Muchas gracias, Madre Hilaria. Pues agradecidas a igual en nuestra congregación. Gracias. Muchas gracias. Y hasta aquí la entrevista. Hacemos una pausa. Regresamos con noticias de América de México y también para presentarle una reliquia más de nuestro Señor Jesucristo. Se trata de el asiento de Jesús en la última cena. Volvemos con esto y con más después de una pausa. Haga suyo este espacio. Le invitamos a enviar sus sugerencias y opiniones a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@pericreer.com. Comenzamos con noticias de México para informarle que una imagen de San José Sánchez del Río, que será enviada a la Arquidiócesis de San Antonio en los Estados Unidos, fue bendecida en la Basílica de Guadalupe de la Ciudad de México. La bendición de la imagen de San Joselito, trabajada por el fallecido escultor Carlos Espino del Castillo, tuvo lugar el 21 de junio durante la misa del Cabildo de la Basílica de Guadalupe a las 9 de la mañana. La celebración la presidió Monseñor Diego Monroy, canónigo y ex rector de la Basílica. Durante la misa, Monseñor Monroy destacó el modelo de San José Sánchez del Río para los jóvenes estudiantes que participaron en la celebración, especialmente como un ejemplo de amor a Dios y defensa de los derechos humanos. Cumplidos 90 años de los acuerdos entre la Iglesia y el Estado que pusieron fin a la guerra cristera y que permitieron reabrir las iglesias católicas al culto en México, la Guardia Nacional Cristera organizó una peregrinación especial a la Basílica de Guadalupe el sábado 29 de junio. Partiendo del cruce de la avenida Euscaro y la calzada de Guadalupe en la Ciudad de México a las 3:45 p.m., los peregrinos se dirigieron a la Villa de Guadalupe. A las 5 p.m. participaron en la celebración de la Santa Misa en la antigua Basílica de Guadalupe. La Guardia Nacional Cristera tiene sus orígenes en la Guerra Cristera de inicios del siglo XX. El historiador franco-mexicano Jean Meyer, autor del libro La Cristiada, uno de los textos de referencia sobre la Guerra Cristera, aseguró que el general cristero Enrique Gorostieta Velarde no fue agnóstico ni masón, sino profundamente católico. En un artículo publicado el 2 de junio en el diario El Universal con ocasión de los 90 años de la muerte de Enrique Gorostieta, en el campo de batalla, Meyer hizo un mea culpa por haberlo presentado en su trabajo de 1973 como agnóstico, masón, hasta algo anticlerical. Con un beso, un abrazo y unas breves palabras, una madre perdonó al joven que mató a balazos a su hijo en Buenos Aires, Argentina. La conmovedora escena ocurrió el pasado 18 de junio al término del juicio oral de Fabián dos Santos, para quien piden 25 años de prisión por homicidio agravado contra Santiago Vitale, hijo de Nancy López. Nancy pidió permiso para acercarse al acusado, luego de que el juez del Tribunal Oral Criminal 1 de Necochea consultara si alguien quería decir algo. Yo te perdono como mamá de mi hijo. Quienes saben lo que pasó son vos y mi hijo. Sé que mentiste, pero está todo bien, dijo Nancy mirando a Fabián, quien respondió: le pido perdón, yo no mentí, yo dije la verdad. Acto seguido, ambos se abrazaron. Por último, Nancy le dio un beso en la mejilla. En noticias procedentes de los Estados Unidos, le informo que la Corte de Apelaciones del 9º Circuito de ese país dictaminó que entrarán en vigor las nuevas normas de la ley Title X, que prohíben que fondos federales financien clínicas de abortos como Planned Parenthood, multinacional que está a punto de perder $60 millones provenientes de impuestos. Planned Parenthood es el mayor receptor de fondos públicos según la ley Title X,
un programa federal creado en 1965 para subsidiar principalmente anticonceptivos. La decisión del pasado jueves 20 de junio emitida por la Corte en San Francisco significa que Planned Parenthood perderá alrededor de $60 millones en fondos federales, como ya le había informado, aunque esta compañía asegura que seguirá recibiendo cerca de $500 millones en fondos federales de otros programas. Más de 100,000 personas se manifestaron el pasado 22 de junio en Guayaquil, Ecuador, en defensa de la vida, la familia y la Constitución, bajo el lema Respeto a la Constitución, la familia y la vida. Los manifestantes exigieron la nulidad de una sentencia de la Corte Constitucional de Ecuador que abre las puertas al mal llamado matrimonio gay y expresaron su rechazo a intentos de legalizar el aborto, la siembra y consumo medicinal de la marihuana y el cambio de sexo de menores de edad sin consentimiento de sus padres. La marcha fue organizada por diversos grupos defensores de la vida y la familia. En más noticias de México, le informo que la Arquidiócesis Primada pidió a las autoridades que la investigación sobre la muerte del joven Leonardo Avendaño, que involucra a un sacerdote, se ajuste al derecho y al respeto de los derechos de la víctima, la familia y de las personas implicadas. El 19 de junio pasado, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México informó que detuvo al padre Francisco Javier Bautista como sospechoso del homicidio de Avendaño. Ese mismo día, la Arquidiócesis de México emitió el comunicado en el que indicó que sigue con atención los avances en las investigaciones. México acogerá entre el 6 y el 8 de noviembre de este año la primera edición del Congreso Latinoamericano sobre la prevención del abuso de menores en la Universidad Pontificia de México, organizado por el Centro de Investigación y Formación Interdisciplinar para la Protección del Menor. El evento cuenta con el apoyo de la Pontificia Comisión para la Protección de Menores, la Conferencia del Episcopado Mexicano y el Consejo Episcopal Latinoamericano. Además, la Comisión para la Protección de Menores tiene el respaldo de la Universidad Pontificia de México y la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. En noticias de Venezuela, le informo que la Conferencia Episcopal de ese país se reunió el pasado 21 de julio con Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, para agradecerle por su presencia en el país y le explicó que la solución a la crisis social y política pasa por elegir un nuevo presidente. Bachelet visitó Venezuela del 19 al 21 de junio, invitada por el régimen de Nicolás Maduro. Durante su viaje se reunió con autoridades del país, así como con víctimas de abusos de derechos humanos y organizaciones que los atienden. En su encuentro con la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, los obispos le entregaron también una carta subrayando la grave crisis que vive el pueblo venezolano. La diócesis San Marco de Arica manifestó su preocupación por las condiciones humanitarias de cientos de personas, en su mayoría venezolanos, que permanecen en el paso fronterizo de Chile y Perú, llamado Chacayuta. Desde el sábado 22 de junio se exige ingresar a Chile con un pasaporte visado más la acreditación de solvencia económica que financia la estadía, una carta de invitación o la reserva de un hotel. El canciller chileno Teodoro Rivera manifestó a Radio Bio Bio que no se trata de un acto de discriminación, sino que intentan evitar que ingresen personas con visa de turista y pasen meses en Chile sin poder obtener residencia definitiva. Para resolver este conflicto, los inmigrantes tendrían que tramitar los papeles en el consulado chileno de Tacna, en Perú, a unos 40 kilómetros del lugar. En noticias de Perú le damos a conocer que con ocasión de la celebración de Corpus Christi, el arzobispo de Piura, Monseñor José Antonio Eguren, advirtió a los sacerdotes que la mayor desgracia que nos puede suceder en nuestro ministerio es que nos acostumbremos a celebrar la misa. Monseñor Eguren señaló la gravedad de que nuestra alma se endurezca ante este misterio de amor, que celebramos la Eucaristía sin fervor, deprisa, sin asombro eucarístico, y peor aún que la ensuciemos con intereses mezquinos, como nos ha advertido recientemente el Papa Francisco. Por ello, agregó, sigamos todos los días la recomendación de Santa Teresa de Calcuta. Sacerdote de Cristo, celebra esta misa como si fuera tu primera misa, tu única misa, tu última misa. Esto fue lo acontecido en esta semana en América y México. Usted ha quedado informado. Y a continuación les presentaremos la editorial de Roberto Farril, donde, como ya nos mencionó, nos va a hablar del asiento de Jesús en la Última Cena.
Toda vez que se celebra la Santa Misa, Cristo se hace presente, tal y como Él nos lo hizo saber en sus propias palabras. Hagan esto en memorial mío. Y en cumplimiento de su promesa, he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En efecto, así como el Señor estuvo a la mesa con sus apóstoles en el transcurso de la última cena, así vuelve a estarlo en cada misa, en el altar del sacrificio, también sentado allí a la mesa de la Eucaristía, como lo explica San Juan Crisóstomo, doctor de la Iglesia. La ofrenda que se realiza es la misma, sin importar quién es el oferente, Pablo o Pedro. Es la misma que Cristo dio a los discípulos y que ahora los sacerdotes presentan a los fieles. La que hoy dan los sacerdotes no es de ninguna manera inferior a la que hizo Cristo en aquel momento, porque no son los hombres quienes la consagran, sino Cristo mismo, quien consagró la primera. En efecto, al igual que las palabras que dijo Dios, son las mismas que dice hoy el sacerdote. De esta forma, la ofrenda es la misma. Al igual que nuestro bautismo hoy es el mismo bautismo de Cristo. Es decir, todo ello tiene cabida en el ámbito de la fe. Por consiguiente, es el cuerpo de Cristo el que Él mismo dio a los discípulos. Y quien piense que esto, que darnos nosotros, es inferior de alguna forma a aquel que dio Cristo, demuestra que no comprende que también hoy es Cristo el que está presente y actúa. Con uno de sus himnos, San Efrén, padre de la Iglesia, medita en el sacramento eucarístico. Comió el Señor la Pascua con sus discípulos. Con el pan que partió, abolió los ázimos. Su pan vivifica todo, vivificó los pueblos. Toma el lugar de los ázimos que no daban vida. La Iglesia nos ha dado un pan vivo en lugar de los ázimos que había dado Egipto. María nos dio el pan de vida en vez del pan del cansancio que nos había dado Eva. Abel fue cordero y ofreció un cordero. ¿Quién ha visto alguna vez a un cordero ofreciendo un cordero? El cordero de Dios comió el cordero. ¿Quién ha visto alguna vez un cordero que coma cordero? El cordero de la verdad comió el cordero de la Pascua. Las Sagradas Escrituras reproducen en el Evangelio de Lucas esta catequesis del Señor pronunciada desde el lugar en que Él presidía la última cena, concretando la institución de la Eucaristía. ¿Quién es mayor, el que está a la mesa o el que sirve? ¿No es el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Al interior de la iglesia de la Santa Escala, en la que se conserva la escalera santa que la emperatriz Santa Elena hizo llevar de Jerusalén a Roma en el año 326, precisamente hacia donde la escalera se dirige y termina en su parte superior, se localiza la capilla conocida como el Sancta Sanctorum de la ciudad de Roma, que en su interior resguarda la imagen aqueropita del Salvador, venerada con solemnidad el domingo de Pascua de cada año. En esta capilla del Sancta Sanctorum se encuentra también una parte del mueble, conocido como triclinium, que sirvió como lecho o asiento en el que Jesús se recostó para comer la Pascua, recostados él y los apóstoles, según las tradiciones hebrea, semita y grecorromana. El relicario que contiene el asiento de Jesús consiste en un delicado marco de madera que presenta una inscripción en latín que al español se traduce como asiento de nuestro Señor usado el jueves en la última cena. Contemplar y meditar esta reliquia que se conserva en la urbe puede conducir al creyente a una experiencia vivencial de esa realidad que subsiste en el interior de todo ser humano que con devoción quiera atender las palabras del Señor que promete: mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Esto sucede toda vez que el Espíritu provoca querer ser el sitio donde Jesús pueda cenar, en la casa de cada quien, que es el corazón donde Él quiere cenar la Pascua siempre que se le abra la puerta de la propia vida, para que Él nos acompañe en el camino de nuestra propia historia. Y hasta aquí el editorial de Roberto Farril. Muchas gracias, Roberto, y muy interesante. Está por salir la segunda edición del libro Las Reliquias de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo. La primera edición de 6,000 ejemplares pues ya casi se agota, entonces se va a sacar una segunda edición, pero con varias reliquias más. Será una edición ampliada, y una de ellas es el asiento de Jesús en la última cena. Bueno, hemos informado, hemos cumplido con nuestra tarea, con el gusto de servirle. Gracias por haber estado con nosotros.
Se despiden de ustedes Marisol Farril y Roberto Farril, con Roberto Pérez Armenta en los controles operativos. Tenga usted una feliz semana. Marisa, Dios te guarde. Gracias. Igual muchos saludos a nuestro querido y amable público y muchas gracias por habernos escuchado en otra emisión más del Pulso del Papa. Le dejamos con la bendición del Santo Padre. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, et hoc nunc et usque in seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini, Qui fecit caelum et terram. benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. Mundo Católico trae para ti el Pulso del Papa. Escúchalo aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.